Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a aprender a derivar de manera directa utilizando nuestras fórmulas de derivación. Y justamente aquí en pantalla te muestro en este momento para mí las 13 fórmulas básicas o principales para aprender a derivar o poder derivar expresiones meramente algebraicas. Lo primero que vamos a hacer será aprender a leer dichas fórmulas para que posteriormente mediante ejemplos podamos irlas aplicando poco a poco. Y bien, la número 1 que tenemos aquí dice que cuando tengas esta d sobre dx lo vamos a leer de la siguiente manera. Se dice derivada, ¿sale? Esta d de arriba implica la derivada, este dx implica con respecto de quién se va a derivar y pues del lado derecho vamos a tener lo que se va a derivar. Entonces esta primera fórmula, la número 1 que te estoy aquí encerrando, dice derivada con respecto de x de una constante siempre va a dar 0. La derivada con respecto de x de una constante siempre nos va a dar 0, ¿vale? Entiende por constante pues a todos los números que no tengan alguna variable como multiplicación o como división, ¿vale? Por ejemplo, si tienes, se me ocurre, 2, esto es una constante, pero si tiene una x deja de ser solamente un término constante. ¿Por qué? Porque ya se ve afectado por una variable prácticamente, ¿vale? Entonces aprendemos la número 1 que dice derivada con respecto de x de una constante, donde c es una constante, siempre nos va a dar 0. Tenemos la fórmula número 2 que dice derivada con respecto de x de la variable x en su estado natural, es decir, de x así solita, naturalita, como podríamos llamarle, siempre nos va a dar 1. La derivada con respecto de x siempre nos va a dar 1 prácticamente, ¿vale? La número 3 dice derivada con respecto de x de una constante que multiplica a un pequeño conjunto, así le vamos a llamar, ¿vale? Una constante que multiplica a un pequeño conjunto o a una variable que puede ser agrupada, siempre va a ser igual a el producto de la constante por la derivada de ese conjunto que contiene la variable, ¿vale? A la constante que multiplica al conjunto, o a la derivada, perdón, del conjunto que contiene a la variable. ¿Va que va? Ahora vamos a ver la número 4. La formulita número 4 que tenemos aquí, pues meramente refiere a una propiedad de las derivadas. Y dice que cuando tengas una función en estructura de sumas y restas, aquí tenemos u más v menos w, ¿sale? Independientemente de la estructura, mientras existan sumas y restas, bueno, esta propiedad dice que si la función tiene esta forma que te estoy ahorita encerrando, tú vas a poder separar en derivadas individuales, ¿vale? Por ejemplo, primero la derivada de u por esta u que tenemos acá. Después dice súmale por este más que tenemos aquí, la derivada de v por esta v que tenemos aquí, menos, en este caso por este menos que tenemos aquí, la derivada de w con respecto de x justamente por esta w, ¿vale? Entonces cuando existan sumas o restas en la función, podemos separar individualmente para poder derivar. La número 5 es de gran importancia porque dice que si quieres obtener la derivada con respecto de x de la variable, en este caso x elevada a la n, bueno, pues para poder obtener su derivada vas a multiplicar n, el exponente n, por la variable x, pero ahora la vamos a elevar a la n menos 1. De hecho, esta que te estoy ahorita enseñando, la número 5, es prácticamente la fórmula universal de derivación. Es la que más vamos a ocupar, de verdad. Esta es la que más vamos a estar ocupando a lo largo de nuestro curso. Ahora la número 6 dice, si quieres obtener la derivada con respecto de x de una agrupación o un conjunto v que contiene a la variable y que además está elevado a un exponente n, bueno, pues su derivada la puedes obtener de la siguiente manera, como tenemos aquí. Primero multiplica el exponente n por el conjunto v, pero ahora ese conjunto va a estar elevado a la n-1, como vemos aquí. Y todavía lo vamos a multiplicar por la derivada del conjunto, ¿vale? Esta formulita es otra de las cuales yo considero muy importante para aprender a derivar. Vamos a ver la número 7, que dice que si quieres obtener la derivada con respecto de x de una raíz n y un radicando v, es decir, que el radicando nuevamente contiene a la variable, en este caso, pues podemos aplicar esta formulita que está aquí. ¿Cuándo aplicamos esta fórmula? Bueno, pues cuando tengas, por ejemplo, alguna raíz cúbica de alguna expresión que contenga a la variable, ¿vale? En este caso a x o a s, no sé qué variable podamos manejar, pero cuando sea una raíz superior a 2, ¿vale? En este caso raíz cúbica
raíz cuarta, raíz quinta o etcétera, etcétera, con la que te vayas ahí a enfrentar. ¿Sale? Dice que esta fórmula es igual a 1 sobre el valor de la raíz, en este caso n, ¿sale? Como tenemos aquí, que multiplica a la raíz n, nuevamente lo repetimos, de la expresión, ¿sale? Cualquier expresión que estés ocupando pero que contenga la variable, elevado a la n menos 1. Y todavía lo vamos a multiplicar por la derivada de la expresión o del radicando, ¿vale? Porque lo que está dentro de la casita de la raíz lo vamos a conocer como radicando. Entonces esta sería la fórmula para aprender a derivar expresiones con raíces superiores a 2, a las raíces cuadradas, ¿verdad? En este caso hablábamos de una cúbica, puede ser una cuarta, puede ser una quinta. Y ahora sí aquí tenemos a la formulita número 8 que dice que si quieres obtener la derivada con respecto de x de una raíz cuadrada de una expresión v que contiene a la variable, bueno, pues puedes aplicar esta formulita que dice 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de la expresión o del radicando que contiene la variable, y todavía lo vamos a multiplicar por la derivada del radicando con respecto de x. Fíjate bien, yo siempre lo explico de esta manera. Esto de las multiplicaciones de expresiones racionales la puedes ver como un pequeño juego de Lego, ¿verdad? O de bloques. ¿Por qué? Porque esto que te estoy ahorita encerrando aquí, esta derivada de v con respecto de x, como se está multiplicando, solamente pasa a afectar al 1 o al numerador de la otra expresión racional. Entonces esta fórmula, deja borro esto, esta fórmula también la puedes visualizar de la siguiente manera. La puedes visualizar como derivada del radicando, es decir, de v con respecto de x, sobre 2 veces la raíz cuadrada de esa v. ¿Vale? Así también la puedes visualizar. Esto es lo mismo que esto. Tú ya decides cómo la quieres visualizar. Sin embargo, considero que esto sería más fácil, más apropiado para poder derivar rápidamente. ¿Vale? Ahora tenemos las otras dos fórmulas que considero yo también de suma importancia. Esta que es conocida como u por v. Así es conocida esta formulita. Dice que si quieres obtener la derivada con respecto de x de dos expresiones que contengan a la variable y que se están multiplicando, es decir, de u por v, será igual a la expresión u que multiplica a la derivada de v con respecto de x, ¿vale? Más, fíjate bien, más ahora el término v que multiplica a la derivada del término u con respecto de x, ¿sale? Esta es otra de las formulitas que considero yo de suma importancia para poder aprender a derivar. Tenemos ahora la número 10, nuevamente fórmula de gran importancia, ¿sale? Que dice u sobre v, así es conocida esta formulita, y dice si quieres obtener la derivada con respecto de x de un término u sobre un término v, ambos que contienen a la variable, es igual a, bueno, primero el término v por la derivada del término u con respecto de x, menos, ahora, porque es una división, ¿verdad? Menos el término u multiplicado por la derivada de v con respecto de x. Todo esto sobre v al cuadrado, el término v al cuadrado. Tenemos ahora la fórmula número 11, otra de las formulitas que considero yo de gran importancia y que además la vamos a estar ocupando bastante, justamente cuando querramos derivar expresiones racionales, donde el numerador de esta expresión racional es una constante, ¿vale? Se parece mucho a la anterior, mira, nada más que en la anterior la expresión racional eran un numerador y un denominador que contienen a la variable y en este caso esa función se va a derivar. Aquí pues el numerador es constante y el denominador es un término que contiene a la variable. ¿Sale? Si te das cuenta esto del formulario, pues nada más es cuestión de leerlo bien. Y si lo lees bien, pues lo vas a poder aplicar de maravilla. La número 11, que es la que estamos platicando ahorita, es igualmente de suma importancia. Dice que cuando quieras obtener la derivada con respecto de x de una constante sobre una expresión que sí contiene a la variable, de una expresión racional donde el numerador es constante y el denominador contiene a la variable, bueno, pues será igual a menos, fíjate bien, este signo es de gran importancia, menos la constante sobre v al cuadrado, ¿vale? La expresión del denominador, pero ahora elevada al cuadrado. Todo esto multiplicado por la derivada de ese denominador con respecto de x, de esta v, ¿verdad? Su derivada, la vamos a multiplicar.
¿Va que va? En pocas palabras, fíjate bien, vamos a volverla a acomodar como lo hicimos con la de la raíz cuadrada. Esto lo puedes ver como menos la constante por la derivada de v con respecto de x, todo esto sobre v al cuadrado. Te digo que es como un juego de bloques, ya depende de tu imaginación y de tu visión matemática para poder ir acomodando estas expresiones. Y por último, tenemos aquí la fórmula de otra expresión racional que vamos a derivar, pero ahora está al revés de la número 11, ¿verdad? Aquí pues tenemos en un numerador una expresión que sí contiene a la variable y un denominador que es constante, ¿vale? En este caso pues nada más se trata de división. Dice que puedes separar como 1 sobre la constante, el valor de la constante, y multiplicarlo nada más por la derivada de v, ¿vale? Multiplicarlo nada más por la derivada de v. Esta pues no es de gran importancia, así muy importante. Sin embargo, pues sí debemos de reconocerla para posteriormente pues saberla aplicar. Y por último, esta formulita que de hecho la subí porque aquí este apunte la manejaba como la número 13, sin embargo la coloco aquí en medio porque créeme que igualmente es de gran importancia. Dice que cuando quieras obtener la derivada con respecto de x de un término constante y que multiplica a la variable en su forma natural, ¿sale? Constante por x. Bueno, el resultado siempre será el valor de la constante. Por ejemplo, pues si tuvieses aquí en la función 8x, bueno, pues aquí está una constante y aquí está la variable, ¿verdad? Aquí nos vamos a dar cuenta de cuándo vamos a poder aplicar nuestras fórmulas de derivación, ¿vale? Y pues bueno, espero que con estos minutos de introducción hacia las fórmulas de derivación te des cuenta del cómo podemos aplicar estas fórmulas, algunos ejemplos de los que te vas a estar topando en la derivación por formulario. Y pues bueno, que además si tú aprendes estas formulitas, pues vas a poder anticipar resultados ante funciones algebraicas que tengas que derivar. Si este video es de tu agrado y de tu entender, te invito a que te suscribas y le des like a este video. Muchas gracias y mucha suerte con tus derivadas ahora por formulario.